Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el tema de instrumentación industrial. Para eso, cada compañero aquí presente consta con un tema en específico. Cada tema al que se va a abordar en este momento es de suma importancia para la formación de un ingeniero industrial. A continuación vamos a pasar con nuestro compañero para que nos comente acerca de la clase de instrumentos que existen en la industria según su instrumentación. Los instrumentos de medición son relativamente complejos y se incluyen en la clasificación adecuada. Su función puede entenderse bien, obviamente, pues puede haber múltiples métodos para clasificar instrumentos, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. Se considerarán en esta parte dos clasificaciones básicas. La primera, que va relacionada con la función del instrumento, y la segunda, que va relacionada con las variables propias del proceso. Para ello, en las diferentes clases de instrumentos que tenemos, vamos a hacer referencia para ello vamos a hacer referencia a los instrumentos en función del instrumento. El primero de ellos son los instrumentos ciegos. Son instrumentos que no tienen indicación visible. Hay que hacer notar que son ciegos los instrumentos de alarmas, tales como presostatos y termostatos. Aquellos son interruptores de presión y temperatura, respectivamente. Hay otros instrumentos ciegos, tales como los transmisores de caudal, presión, nivel, temperatura, sin indicación. En otro punto tenemos los instrumentos registradores. Aquellos registran con trazo continuo o puntos la variable y pueden ser circulares o de gráfico rectangular o alargado según sea la forma del gráfico. Los registradores de gráficos circulares suelen tener el gráfico de una revolución en 24 horas, mientras que los de gráfico rectangular la velocidad normal del gráfico es de unos 20 revoluciones sobre hora. Y en otro punto tenemos los instrumentos controladores. Son instrumentos que captan el valor de cierta variable de proceso y cambian de estado cuando la variable excede cierto valor. En algunas ocasiones, los interruptores de límite se pueden utilizar como controladores on-off. En el control neumático, el componente suele ser una válvula o un servomotor neumático que realiza todas sus acciones bajo una presión de 3 a 5 psi. 0.2 a 1 bar. También se utilizan para implementar estrategias de control secuencial. Cuando se utilizan en este último, se denominan controladores lógicos programables, PLC. Ahora bien, a continuación, otro instrumento que tenemos son los transmisores. Un transmisor es un dispositivo que recibe variables de proceso y las envía de forma remota a un receptor, indicador, registrador o una combinación de los mismos. Existen varios tipos de señal de transmisión. Estas pueden ser neumática, electrónica, digital, hidráulica o por radio. Ahora bien, tenemos a los transmisores neumáticos. Un transmisor neumático está basado en un sistema de obturador de boquilla, el cual convierte el movimiento del elemento de medición principal en una señal neumática, o equivalente a través de un bloque de amplificación retroalimentado. También tenemos a los transmisores electrónicos, los cuales se utilizan en un transformador diferencial, un circuito en puente de Wheatstone o un rayo de equilibrio de fuerza para convertir la señal convertida en una señal electrónica basada en un detector de inductancia. También tenemos en este grupo a los transmisores digitales. La precisión de la medición se ha mejorado enormemente cuando se muestra una señal digital que se puede aplicar al transmisor, dado que la señal de proceso se muestra al doble de la frecuencia de la señal digital resultante, lo cual consiste en una secuencia de pulsos que se las denomina bits. También dentro de los que son los transmisores digitales, también tenemos los transmisores inteligentes capacitivos. El sensor capacitivo está basado en la variación de la capacidad que se produce en un condensado formado por dos placas fijas con un diafragma sensible interno. También tenemos a los transmisores inteligentes piezoresistivos. El sensor piezoresisttivo está fabricado a partir de una delgada película de silicio y utiliza técnicas de dopaje para generar una zona sensible a los esfuerzos. Ahora bien, vamos a abordar algunas ventajas y desventajas
que tienen los transmisores. Una de las varias ventajas que son proactivas al uso de los transmisores es de fácil calibración. Gracias a su microprocesador almacenan datos en cualquier ambiente que se encuentren, gran estabilidad de calibración cuando se están operando, cambio automático de medida, son comunicadores portátiles. Debido a que incorpora hilos de comunicación, solo se emplea uno para la transmisión de señales, lo cual produce una reducción en el costo de mantenimiento. Ahora bien, vamos a abordar estos instrumentos que ya son bastante conocidos en alrededor de todas las industrias, que son los indicadores. Tienen un índice y una escala graduada en la que se pueden leer el valor de la variable, dependiendo de la amplitud de la escala. Ellos se dividen en indicadores y excéntricos. También hay indicadores que son digitales y análogos. Entre los más comunes tenemos los termómetros, manómetros, rotómetros, mirilla o nivel de vidrio. Ahora bien, tenemos ahora los elementos finales de control. Son mecanismos que alteran el valor de la variable manipulada en respuesta a una señal de salida desde el dispositivo automático. Entre los elementos finales de control podemos tener válvulas de control, variadores de frecuencia, motores eléctricos, servoválvulas, relés. En este caso vamos a abordar las válvulas de control, las cuales varían el flujo de material o energía ajustando la abertura a través de la cual fluye el material. Estos elementos funcionan de acuerdo al teorema de Bernoulli. Las válvulas de control se clasifican según la función de su movimiento. Es por eso que se dividen en dos grandes grupos, las que son de movimiento lineal y rotativo. Dentro de las válvulas más conocidas tenemos a la válvula de bola y a la válvula de globo. Ahora bien, tenemos también a los variadores de frecuencia. Es un sistema para el control de velocidad rotacional de un motor de corriente alterna. El control se lo hace mediante la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Tenemos varios tipos de variadores de frecuencia. Tenemos los variadores de frecuencia de corriente alterna, variadores de frecuencia de corriente directa, de voltaje de entrada, de fuentes de entrada, de ancho de pulso modulado y de vector de flujo ancho. Ahora bien, vamos a hablar también de los motores eléctricos, que son dispositivos en el cual transforma la energía eléctrica en energía mecánica, el cual se acciona por medio de campos magnéticos, el cual se genera en las bobinas. Vamos a hablar de las servoválvulas, que son accionadores de tipo neumático o hidráulico que están conectadas a más vías por las que circulan distintos fluidos. Entre las características de las servoválvulas tenemos la precisión en el control de caudal, definida por la mecánica de construcción y la electrónica del control, el tiempo de respuesta de las mismas. Ahora bien, vamos a hablar de los relés. Un relé se lo puede definir como un interruptor eléctrico que produce una corriente cuando se cierra y se apaga cuando se abre, pero se opera eléctricamente en lugar de ser pasivo. El relé consta de una bobina conectada a una corriente eléctrica. Cuando se activa la bobina, crea un campo electromagnético que se cierra los contactos, normalmente abiertos, lo que hace que la corriente fluya por el circuito. Ahora bien, comentaré algunas características de los relés, que tienen aislamientos en las entradas y las salidas, adaptación simple en la fuente de control y soporta sobrecargas, tanto en las entradas como en las salidas. El siguiente tema que se va a tratar es acerca de las normas ISA 5.1. Bueno, las normas ISA es un medio de representación la cual define el código alfanumérico de un instrumento, es decir, que nombra a cada instrumento dependiendo de su función, cualidades y usos. Se podría decir que es una nomenclatura que se le da a cada tipo de instrumento. Clases de instrumentación. Esta se encuentra dividida o se pueden clasificar en 4 tipos de instrumentos o clases, las cuales son los instrumentos primarios, secundarios, auxiliares y de accesorio. Los primarios, estos se diferencian de los demás porque estos cumplen con muchas funciones como de medición, control, cálculo de sus dispositivos o hardware, además de que su acceso es asignado por cada uno de sus usuarios. Instrumentos de accesorio. Estos instrumentos no son utilizados para medir y controlar, pero juegan un rol importante en la medición. Definiciones o términos que son utilizados en las normas ISA 5.1. En esto hay términos muy importantes que se utilizan dentro del campo laboral. Entre uno de esos términos se encuentra lo que es accesible, lo que es alarma, que es la advertencia que muestra un sonido audible para tomar las diferentes precauciones,
Hay otros términos como globo, detrás del panel, binario, placa, ¿qué es placa? Panel donde se alojan todos los instrumentos, estación de control, válvula de control, como conocemos, la válvula de control es de accionamiento manual, automático. Ahí sí. Identificación de los instrumentos. Cada tipo de instrumento posee su propia identificación. Esto sirve para poder diferenciarlo de los demás por medio de códigos o nomenclaturas. El encargado de nombrar cada instrumento son las normas ISA 5.1. Aquí hay una identificación como lo muestra la siguiente imagen. Ya. Identificación funcional. La identificación funcional de un instrumento está de acuerdo a la función y de no acuerdo a su construcción. Así, un registrador diferencial de presión usado en la medición de flujo se identifica como FR. Como tenemos en la siguiente imagen, las letras de identificación se dividen en primera letra y letras sucesivas. En primera letra tenemos la variable medida, el modificador. En letras sucesivas tenemos función de lectura, función de salida y modificador. Símbolos del dispositivo de instrumentación. Los instrumentos siempre van a estar representados por una serie de simbologías, la cual permite observar cualidades y posiciones que el operador quiera observar. Se determina por medio de figuras geométricas que son muy utilizadas dentro del campo laboral o dentro de las industrias. Las figuras más comunes son un círculo, cuadrado, un rombo, un triángulo, como se puede observar en la siguiente tabla. Símbolos transmisores. Los transmisores como función principal tienden a recibir procesos a través de un elemento primario y su rol es transmitirla hacia algún lugar deseado. Las señales que se utilizan son de tipo neumática, que están entre 3 y 15 psi. Y por otro lado también transmiten señales eléctricas que pueden ser de 4 a 20 miliamperios y de 10 a 50 miliamperios. Como se muestra en la siguiente imagen, como referencia. ¿Ya? Combinaciones de letras para la designación de medición de variables. Bueno, en esta gráfica muestra las siguientes letras o combinaciones que se pueden utilizar para los instrumentos. Por ejemplo, hay instrumentos de análisis, de flujo, de nivel, de temperatura, diversos, como puede ser de combustión, de posición, de cantidad, radiación, de velocidad, de fuerza o peso. Ya, elementos primarios. Los instrumentos primarios son aquellos con los que se realizan mediciones, seguimiento, control o cálculo de los dispositivos y hardware. Símbolos de elementos primarios de variable llama. Esta simbología se lleva a cabo por la combustión de un elemento inflamable en una atmósfera rica en oxígeno. Como se muestra en la imagen, está la simbología, la descripción del tipo de instrumento. Diagramas de símbolos funcionales. Este diagrama es comúnmente utilizado para visualizar los controladores, como lo detalla en la siguiente imagen. Por ejemplo, en la imagen, en la figura número 1, está su símbolo. Y de descripción tenemos que es de medición, de entrada o dispositivo de lectura. El asterisco que está dentro de la imagen es el número de etiqueta del instrumento. Bueno, el siguiente tema es las clases de instrumentos en función de la variable del proceso. Los instrumentos se consideran instrumentos de campo y de panel. La primera designación incluye los instrumentos locales, situados en el proceso o en sus proximidades. Caudal. El caudal es un indicador de que tanto fluido en peso o volumen se está moviendo. Medidor volumétrico. Los medidores volumétricos determinan el caudal, el fluido sea de esta manera directa, o sea, desplazamiento, o a su vez también de forma indirecta. Presión diferencial, áreas variables, rapidez, fuerza, tensión inducida y torbellino. La presión diferencial. El fluido se mide a través de la utilidad de la conservación mecánica, mediante la conservación de la rapidez del fluido a presión. La tobera. Se encuentra ubicada en la tubería. Esta con dos tomas anterior y subsiguientes en el interior de la parte más pequeña. La tobera permite caudales mejores a 60% de la placa del orificio en las presentes condiciones de su servicio. Tubo pictómetro. El tubo es quien se encarga de medir la diferencia que existe entre la presión total y la presión estática. El tubo anular mide la presión total que está a lo largo de la parte transversal de la tubería, el cual consta de agujeros localizados en la postura crítica. Las placas de orificio. La placa de orificio se encuentra sujetada en una placa perforada que se coloca en la tubería.
La placa del orificio. La placa del orificio se encuentra sujetada en una placa perforada que se coloca en la tubería. El orificio de la placa estaría entre concéntrico, excéntrico y segmental. Medidores de placa. La placa circular se fija en el centro de la tubería mediante una varilla perpendicular al flujo. Nivel. La medición del nivel se define como la determinación de la exposición de la interfaz entre dos medios. Los medidores de nivel líquido. Hay el desplazamiento y la presión diferencial. El desplazamiento consiste en un flotador colgado de una cuerda, un juego de poleas y un contrapeso externo. Burbujeo. Usando un regulador de flujo se pasa una pequeña cantidad de aire o gas inerte a través de un tubo hasta que se crea un flujo continuo de burbujas. Capacitivo. Se basa en medir el cambio de capacidad de un condensador a medida que cambia el medio dieléctrico entre las placas. Radar. Este tipo de medidor no requiere contacto con líquidos y no contiene partes móviles, lo que lo hace ideal para productos de alta viscosidad. Los medidores de nivel en sólido. Palpador. Los pesos extremos de control de motor incluyen un cable de medición o cinta de acero. Vibratorio. Consiste en una sonda de tipo diapasón que oscila a unos 80 Hz y es accionada piezoeléctricamente. El peso. El nivel del sólido detectado es el peso de la tolva más el peso del contenedor detectado. El peso se puede medir con un transductor de fuerza y un medidor de tensión. Temperatura. Es una magnitud física asociada a la energía interna de una cisterna termodinámica. Termómetro de Witt. Su funcionamiento se basa en la expansión del líquido al aumentar la temperatura, es decir, el líquido actúa como un transductor, convirtiendo la energía térmica en forma mecánica. Termómetro bimetálico. El termómetro bimetálico se basa en los diferentes coeficientes de expansión de dos metales diferentes, enrollados. Termómetro de resistencia. Las mediciones de temperatura con termómetros de resistencia dependen de las propiedades resistivas dependientes de la temperatura del elemento sensor. Termografía. Las mediciones de imágenes térmicas se basan en capturar la energía emitida por el cuerpo, porque todas las sustancias por encima del cero absoluto emiten energía infrarroja. A continuación de mi compañera voy a hablar sobre la concentración. La concentración de gases en la industria se interesa en determinar la concentración de los gases tales como son el CO2, CO más H2 y el CO, entre otros elementos. En el análisis de humos de la salida de las calderas de vapor para comprobar su combustión correcta, en el análisis de concentración de los gases desde el punto de vista de la seguridad ante una eventual explosión, entre otros. Ya. El pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de agua con compuestos químicos disueltos. La expresión viene dada por el logaritmo de la inversa de la concentración de ion de hidrógeno expresada en moles por litro. Humedad. La humedad está compuesta por humedad absoluta, que es la cantidad de agua en kilogramos por kilogramos de aire seco. La humedad relativa es el cociente entre la presión parcial del vapor de agua a una temperatura T inicial y la presión total del vapor de saturación y a la misma temperatura de T0. Punto de rocío es la temperatura límite a la que el vapor de agua existe en el aire o en el gas que se condensa pasando al estado líquido. Humedad en sólido es la determinación de la humedad de los sólidos, que se emplean varios métodos. Secado térmico es el método más antiguo. Se emplean normalmente como comprobación de los demás sistemas. El siguiente tema es la presión. Presión. Para calibrar los instrumentos de la presión pueden utilizarse varios dispositivos que se emplean generalmente, como es el manómetro o patrón. Estos son manómetros de alta exactitud del orden del más o menos de 0,2%. En el cuadro se puede visualizar las unidades y clases de presiones, como es la presión, que es una fuerza por la unidad de la superficie, y pueden expresar las siguientes unidades como es el pascal, el bar, la atmósfera, los kilogramos por centímetro cuadrado y el PSI. En este gráfico podemos visualizar las clases de presiones absolutas y diferenciales, que son las más usadas en las industrias. Espero que haya sido de gran utilidad esta información que se acaba de dar en esta exposición. Muchas gracias.